Hola, soy Arlira y bienvenidos a un video más de esta saga donde intentaremos atrapar a todos los Pokémon en sus juegos originales. Este reto consiste en hacer un Living Dex, pero el giro está en que los Pokémon deben ser obtenidos en los juegos donde aparecieron por primera vez. Ya tenemos videos de las 4 generaciones anteriores, te los dejo por acá por si quieres verlos o si quieres conocer más de este reto. Pero ahora tocan los 156 Pokémon de la región de Unova. Para ello, jugaremos Pokémon Black, White y White 2 para el Nintendo 10, además del Pokémon Dream Radar de la eShop de la Nintendo 3DS. Y comenzamos con Pokémon Black. Recibimos un obsequio por parte de la profesora Juniper, el cual contiene a nuestro starter. En este caso, elegimos a Snivy. Ahí aprovechamos para tener una pelea contra Bianca, quien eligió a Oshawott, y contra Cheren, quien eligió a Tepig. Después de dejar nuestro cuarto hecho un desastre, toca ir con la profesora Juniper, no sin antes ir a casa de Bianca, en donde vemos como su padre no está de acuerdo con que ella salga de viaje. Ya en el laboratorio de Juniper, oficialmente nos entrega la Pokédex, y en la ruta 1 comenzamos nuestra aventura juntos. Ahí también la profesora nos entrega unas Pokébolas, con las cuales atrapamos un Lillipup y un Patrat. Llegamos a Pueblo Acumula, en donde una multitud se reúne a escuchar el discurso de Getis que habla sobre liberación Pokémon. Después de ello, se nos acerca un joven llamado N, quien dice que quiere escuchar a nuestros Pokémon y nos reta a una batalla. En la ruta 2, nuestra madre nos da los zapatos para correr. También ahí atrapamos un Purloin. Finalmente nos enfrentamos contra Bianca. En Ciudad Stration nos dirigimos a la escuela de entrenadores, en donde encontramos a Cheren y también lo retamos. En la entrada del gimnasio nos preguntan qué tipo es nuestro inicial para poder contrarrestarlo. Así que vamos al Dream Yard, en donde un personaje nos regala un Pampur. Ya en el gimnasio nos toca pelear contra Chili, el líder tipo fuego, a quien derrotamos. Saliendo del gym nos encontramos con Fennel, una amiga de la profesora Juniper, quien además de darnos el HM Code, nos pide ayuda para recolectar la neblina mística que desprenden los Munas del Dream Yard. Ahí también conocemos a Amanita, quien maneja el sistema de PC de la región. En el Dream Yard nos encontramos con Bianca y juntos vemos como el Team Plasma está maltratando a un Muna. Así que nos enfrentamos a ellos y tras vencerlos aparece una ilusión de Getis, por lo que los villanos huyen. Aparece entonces la madre de Muna y tras llevársela nos dejan la neblina de los sueños. Ahí aprovechamos para conseguir nuestro propio Muna y también un Audino. Seguimos avanzando y en la ruta 3 nos enfrentamos contra Cheren. Tras vencerlo, vemos huir a unos secuaces del Team Plasma, quienes resulta que le robaron su Pokémon a una niñita. Así que los perseguimos hasta la caverna Wellspring, en donde los vencimos y recuperamos los Pokémon. Ahí mismo aprovechamos para atrapar un Woobat, un Roggenrola y un Drillbur. En la ruta 3 atrapamos un Blitzly y un Pidove. También ahí nuestro Snivy evolucionó en Servine. Llegamos a Ciudad Nacrin, en donde nos esperaba Cheren, y antes de retar al gimnasio nos encontramos una vez más con N, quien nos reta a una pelea. Ahí nuestro Lillipup evolucionó en Herdier. Entramos al gimnasio, que también es museo, y tras resolver los acertijos con los libreros, encontramos a Lenora, pero para poder vencerla fuimos antes al bosque Pinwheel, en donde atrapamos un Timburr, un Typole y un Sulk. Ya con estos Pokémon nos enfrentamos finalmente a Lenora, líder de gimnasio tipo normal, a quien derrotamos. Y tras vencer a Lenora, vemos cómo el equipo Plasma se roba un cráneo de Dragonite del museo. Ahí conocemos a Burke, líder de gimnasio de Ciudad Castelia, con quien hacemos equipo para ir tras ellos. Seguimos al equipo Plasma hasta el bosque de Pinwheel. Ahí nos separamos de Burke para cubrir más terreno, y aprovechamos y capturamos un Cottonee, un Sewaddle y un Venipede. Acorralamos al equipo Plasma y tras vencerlos regresaron el cráneo de Dragonite, además de que conocimos a uno de los 7 sabios. Cruzamos entonces el puente Sky Arrow y tras disfrutar de su hermosa vista llegamos a Ciudad Castelia. Ahí un científico nos regaló una piedra agua y un niño nos habló acerca de la leyenda de Zorua. Decidimos entrar a la compañía de pelea, en donde tras vencer a varios entrenadores, incluido el jefe de la compañía, recibimos un Experience Share. Antes de poder retar al gimnasio, Burke nos pide que lo acompañemos al muelle porque ha aparecido el Team Plasma. Una vez ahí, nos enteramos que a Bianca le han robado sus Pokémon, y en ese momento también conocemos a Iris. Perseguimos al Team Plasma y tras vencer a unos secuaces en la entrada de un edificio, Getis da un discurso sobre liberar a los Pokémon con la ayuda del Pokémon legendario que formó la región, para luego regresarle su Pokémon a Bianca y retirarse. Para ayudarnos a enfrentar al gimnasio, fuimos a la ruta 4 a conseguir un par de Pokémon, en este caso un Scraggy y un Sandile. Entramos finalmente al gimnasio, que es una especie de panal de abeja, y nos enfrentamos contra Burke, líder tipo bicho, a quien derrotamos. Y en las afueras de Castelia, Bianca nos reta una batalla Pokémon, así que la enfrentamos y la derrotamos.
En la ruta 4 nos encontramos a Cheren, quien también nos desafía y a quien también vencemos. Y en esa misma ruta capturamos un Darumaka. En el Desert Resort atrapamos un Dweeble, un Sigilyph y un Maractus. En el Roddy Castle conseguimos además un Yamask y recibimos el fósil Tapa. Llegamos a Ciudad Nimbasa, en donde unos miembros del Team Plasma están molestando al señor de la guardería, así que los enfrentamos y tras derrotarlos, el viejito nos regala una bicicleta. Nos encontramos luego con N, quien nos pide que lo acompañemos a la Rueda de la Fortuna. Ahí nos confiesa que él es el rey del Team Plasma y que trabaja junto a Getis para la liberación Pokémon. Tras bajar de la rueda, nos reta una batalla Pokémon para proteger a sus secuaces, y después de vencerlo, nos dice que busca convertirse en campeón para liberar a todos los Pokémon de la región. En una casa de la ciudad nos dan el HM Fuerza, luego Bianca nos lleva a conocer el teatro musical en donde pusimos a nuestro Dribblur facherito. Saliendo vemos cómo el tóxico papá de Bianca intenta llevarla a casa, pero la líder de gimnasio interviene y lo hace entrar un poco en razón. Luego visitamos las canchas de básquet, y ahí nuestro Woobat evolucionó a Zubat. Finalmente entramos al gimnasio de la ciudad, el cual tiene una especie de trenes eléctricos. Ahí retamos a Elesa, líder que se especializa en el tipo eléctrico, a quien finalmente vencimos. Y llegamos a la ruta 16. Ahí atrapamos un Minchino, un Gotita, un Liepard y un Trubbish. En el bosque Lostlorn atrapamos un Swatlun, un Tranquil, un Pansage, un Whimsicott y un Pansear. En la ruta 5 nos encontramos a Cheren, quien nos retó a una batalla y lo vencimos. Después llega Elesa y nos presenta a Alder, el campeón de la región, quien tiene un intercambio de opiniones con Cheren y luego nos hace pelear con dos niñitos. Como sea, Elesa ordena que bajen el puente y así podemos cruzar a Ciudad Driftvale. Ahí conocemos a Clay, líder de gimnasio de la ciudad, quien nos culpa porque al bajar el puente el equipo Plasma escapó, así que nos manda a buscarlos. Pero antes, en el almacenamiento frío, atrapamos un Vanillite. Encontramos al equipo Plasma y a uno de los sabios dentro de un contenedor, y tras derrotar a varios de ellos, aparece Clay con refuerzos y se los lleva capturados. Pero no sirve de mucho porque luego aparece Getis exigiendo que liberen a sus compañeros, y a Clay le faltan agallas, así que termina por dejarlos ir. Entramos finalmente al gimnasio, que consiste en una serie de elevadores, y retamos a Clay, líder de gimnasio tipo tierra, a quien también derrotamos. En las afueras de la ciudad nos encontramos con Bianca, quien también nos reta a una batalla Pokémon, y al vencerla nos da el HM Fly. Llegamos a la ruta 6 y ahí atrapamos un Deerling, un Carrablast, un Fungus, un Unfezant, un Livani y un Emolga. Y en la ruta 6 una niñita nos da la Piedradía. Luego vemos que la entrada a la Charstone Cave está cerrada, pero llega Clay y con su Krokorok la libera para nosotros. Ya dentro de la cueva, el trío de las sombras nos lleva con N, quien nos dice que el equipo Plasma tiene una prueba para nosotros dentro de esa caverna. Ahí también nos encontramos con la profesora Juniper, quien nos regala un huevo suerte. Además, nuestro Dribblur evoluciona en Excadrill. En la misma cueva atrapamos un Klink, un Joltik, un Boldor, un Tynamo y un Ferrocit. Después de vencer a varios secuaces del equipo Plasma, nos encontramos finalmente con N, quien nos vuelve a interrogar y nos reta a una batalla Pokémon. Tras vencerlo, aparece la profesora Juniper y tienen un intercambio de ideas, diciendo N que la misma idea de un Pokédex le repugna. Momento incómodo. Como sea, llegamos a Ciudad Mistralton y ahí conocemos a Cedric Juniper, padre de la profesora Juniper, quien nos actualiza la Pokédex y nos presenta a Skyla, líder de gimnasio de la ciudad. Ella luego nos dice que tiene que ir a la Torre Celestial porque escuchó que hay un Pokémon herido. Nos dirigimos a la Ruta 7 y ahí atrapamos un Watchdog y un Zebstrika. Ahí mismo, nuestro Servine evolucionó en Serperior. Llegamos a la Torre Celestial, donde atrapamos un Litwick y un Elgem. Ya en la cima de la torre, Skyla ya había recuperado al Pokémon herido y nos invita a tocar la campana. Finalmente entramos a su gimnasio, el cual consiste en una serie de cañones que te hacen salir volando. Es ahí donde la desafiamos a una batalla con sus Pokémon del tipo volador, y donde también la vencemos. Ahora tenemos una batalla contra Cheren. Tras vencerlo, aparece Alder, quien nos habla acerca de lo que significa volverse más fuerte y nos da el HM Surf. Ahí aprovechamos para regresar al puente de Driftvale y atrapamos un Ducklet. Entramos a la montaña torcida, donde atrapamos un Gordor y un Cubchoo. Ahí también nuestro Scraggy evolucionó en Scrafty y nuestro Tynamo en Electric. Llegamos a Ciudad Isirus, en donde atrapamos un Palpitoad, un Shelmet y un Stonkfish.
Entramos al gimnasio de la ciudad, en el cual debemos resolver unos puzzles de hielo. Ahí, nuestro Litwick evolucionó en Lampent. Retamos entonces a Brycen, líder de gimnasio tipo hielo, a quien derrotamos. Al salir del gimnasio, Brycen detecta la presencia del trío de las sombras, quienes nos comunican que N nos espera en la cima de la torre Dúo Draco. Nos dirigimos hacia allá y en el camino capturamos un Minfu y un Basculin. Una vez dentro de la torre, capturamos un Dudrigon y un Golett. Después de pelear contra varios secuaces del equipo Plasma y hacernos camino hasta la cima, llegamos hasta N, quien finalmente se ha hecho del Pokémon legendario, con el cual busca derrotar a la Elite 4 y luego convencer a la gente de que liberen a sus Pokémon. Finalmente nos dice que solo Reshiram, la contraparte de Zekrom, puede detenerlo y nos recomienda ir a buscarlo para después irse volando. Y llegamos al Relic Castle porque se rumorea que ahí está la piedra de luz para controlar a Reshiram. Aprovechamos y ahí dentro atrapamos un Cofragigus y un Krokorok. Llegamos a lo profundo del castillo y ahí nos encontramos con Ghetsis, quien nos dice que la piedra no está ahí. Salimos a la superficie y recibimos una llamada de la profesora Juniper, quien nos pide que vayamos al museo de Nacrin. Ahí Lenora nos da la buena noticia que todo este tiempo la piedra estuvo en su museo y nos la entrega. Sin embargo, aún no sabemos cómo activarla, así que nos recomiendan ir a Ciudad Opelucid, donde tienen un amigo experto en dragones. Luego cruzamos el puente Tube Line, donde al final se encuentra Ghetsis, quien nos cuenta un poco de su verdadero plan, el cual consiste en liberar a los Pokémon para que solo el Team Plasma pueda utilizarlos y así gobernar. En la ruta 9 atrapamos un Gotorita, un Ponyard, un Garbodor y también usamos una Piedra Trueno para evolucionar nuestro Electric en Electros. Llegamos a Ciudad Opelucid, donde Ghetsis está dando otro de sus discursos. Ahí conocemos a Drayden y nos reencontramos con Iris. Ya en casa de estos dos, nos cuentan cómo Zekrom y Reshiram solían ser un solo Pokémon, el cual se dividió para apoyar por un lado al héroe de los ideales y por otro al héroe de la verdad. Desafortunadamente tampoco saben cómo despertar a Reshiram. De ahí entramos al gimnasio de Drayden, que es como una especie de camino de la serpiente con interruptores, y ahí lo retamos a una batalla con sus Pokémon del tipo dragón, y lo derrotamos. Ya con las 8 medallas, la profesora Juniper nos recomienda que enfrentemos a la Elite 4 y nos da la Master Ball. Llegamos a la ruta 10 y atrapamos un Bullaby, un Amoonguss, un Buffalant y conseguimos una Piedra Noche con la cual nuestro Lampent evolucionó a Chandelure. Y ya con nuestras 8 medallas podemos atravesar las distintas puertas que nos conducen hasta el camino Victoria. Ya estando ahí, atrapamos un Durant, un Fracture, un Hitmore y un Deino. Llegamos entonces a la Liga Pokémon, en donde nos enfrentamos contra la Elite 4 y la derrotamos. Sin embargo, al llegar a la sala del campeón, vemos como N ya ha derrotado a Alder, y con su victoria está seguro que ahora la gente le hará caso cuando les pida que liberen a sus Pokémon. Además, hace que el castillo del Team Plasma se eleve alrededor de la Liga Pokémon para comenzar así su nuevo reinado, y entonces nos dice que si queremos detenerlo, lo busquemos dentro del castillo para la batalla final. Entramos al castillo y nos reciben los 7 sabios, quienes no están dispuestos a dejarnos pasar. Sin embargo, en ese momento aparecen los líderes de gimnasio para servirnos como refuerzos. Llegamos a la habitación del trono, en donde se encuentra N, quien llama de una manera muy poco práctica a Zekrom para hacernos frente. En ese momento, nuestra piedra de luz empieza a emitir una energía mística y aparece Reshiram, quien nos pone a prueba para ver si somos dignos de él y a quien finalmente atrapamos. Ya con Reshiram en nuestro equipo, comienza la batalla final contra N. Tras derrotarlo, aparece Ghetsis, quien revela su verdadero plan. Manipulando a N y su nobleza de corazón, hizo que este se convirtiera en el héroe digno de Zekrom, con lo cual buscaría la liberación de los Pokémon, pero no por el bien de los Pokémon, sino para que el equipo Plasma fuera el único con acceso a ellos y así gobernar el mundo. Nos enfrentamos entonces contra Ghetsis en una épica batalla final y terminamos por derrotarlo. Ya con Ghetsis fuera del camino, tenemos una última plática con N, en donde se ve más abierto de mente y dispuesto a buscar respuestas, invitándonos al final a seguir nuestros sueños. Ya en el postgame, en la sala de nuestra casa, nos encontramos con Looker, quien está tras la pista de los 7 sabios y nos da una super caña. Fuimos entonces al Marvelous Bridge, donde atrapamos un Swanna, para llegar después al laboratorio de Pokétransferencias, en donde trajimos de regreso a nuestro equipo estrella. En el Village Bridge, nuestro Herdier evolucionó en Stoutland, y ahí también atrapamos un Mandibuzz y un Basculin de línea azul. Además, nuestro Palpitoad evolucionó a Sismitoad. En la ruta 12, nuestro Gotorita evolucionó a Gotitel. Y en la ruta 13, nuestro Vanillite evolucionó a Vanillish.
Llegamos a Pueblo Undela y en una villa nos encontramos a Cynthia, la campeona de Sinnoh, quien nos cuenta que está de visita en la región explorando mitos y nos desafía a una épica batalla en la cual resultamos vencedores. Gracias a ello, nuestro Vanillish evoluciona en Vanillux. En la ruta 14 atrapamos un Vigigem y un Mienshao. También ahí, nuestro Joltik evolucionó en Galvántula. Finalmente fuimos al bosque Pinwheel donde atrapamos un Whirlipede y lo evolucionamos en Scolipede. Y en la ruta 17 atrapamos un Alomomola, un Freelish macho, un Freelish hembra y un Jellicent hembra. En la ruta 18 un sujeto nos dio un huevo misterioso y ahí también encontramos a uno de los 7 sabios y le cayó la ley. Además, en esa misma ruta atrapamos un Crozul. En Ciudad Driftvale atrapamos un Jellicent macho. En la entrada del Relic Castle nos encontramos con la profesora Juniper, quien nos informó que las estatuas que están en la entrada son realmente un Pokémon dormido. Nos entregó entonces una Rage Candy Bar que al dársela al Pokémon este despertó y nos atacó, con lo que pudimos atrapar un Darmanitan. Ya dentro del castillo bajamos a las salas más profundas y encontramos ahí a otro de los sabios, y obviamente también le echamos a los federales. Ya en la sala final nos enfrentamos contra Volcarona, quien fue bastante sencillo de atrapar. Y finalmente el huevo que nos entregó el sujeto eclosionó en un Larvesta. Ahora toca jugar Pokémon White para conseguir a los starters y los exclusivos. Iniciamos la partida y esta vez elegimos a Tepig, a quien evolucionaremos en Pignite y luego en Emboar. A las afueras del bosque Pinwheel atrapamos un Troth y dentro del bosque un Petilil. En el Lostorm Forest conseguimos un Lilligant y en la ruta 5 atrapamos un Solosis. En la ruta 9 conseguimos un Duosion. En el Relic Castle conseguimos el fósil Pluma, el cual llevamos al museo de Ciudad Nacrin, en donde lo revivieron en un Archen. En esta versión nos enfrentamos a Iris en vez de Drayden como líder de gimnasio tipo dragón, y tras conseguir las 8 medallas, la profesora Juniper nos da la Master Ball. En la ruta 10 atrapamos a Rufflet, y en el castillo de N los papeles se invierten y en esta ocasión podemos enfrentarnos contra Zekrom y capturarlo. En el Village Bridge conseguimos un Bravery. En la tormentosa ruta 7 nos encontramos con una viejita que nos informa que hay un Pokémon errante que está arruinando sus cosechas. Al salir nos damos cuenta que es Tondorus. Para capturarlo salimos y entramos de la ruta 9 hasta ver que cae el tormentón. Ahí nos encontramos con él y es momento de usar nuestra Master Ball para capturarlo. Y ahora sí, todos estos Pokémon nos los pasamos a nuestra versión de Pokémon Black. Ahora vamos con Pokémon que evolucionan por nivel. Farmeando en la liga conseguimos que nuestro Ferroseed evolucionara en Ferrothorn. También evolucionamos a Duosion en Reuniclus, Archen evolucionó en Arceus, Krokorok evolucionó en Crocodile, Klink evolucionó en Clank y luego en Klinklank, Fracture evolucionó en Axorus. Luego llevamos nuestro fósil al Museo de Ciudad Nacrin, donde lo revivieron en un Tirtuga, el cual luego evolucionamos en un Carracosta. También nuestro Ponyard evolucionó en Bisharp y nuestro Cubchoo en Beartic. Golett evolucionó en Golurk y finalmente Deino evolucionó en Svylus y luego en Hydreigon. Y empezamos con Pokémon que evolucionan por intercambio. Al intercambiar un Karrablast por un Shelmet, el primero evoluciona en Escavalier y el segundo en Azelgor. También al intercambiar a Boldor, este evoluciona en Gigalit. Y tras ser intercambiado, Goldur evoluciona a Conkeldurr. Luego tocó evolucionar algunos Pokémon con piedras. Con una piedra luna, Muna evoluciona a Musharna. Con una piedra día, Minchino evoluciona a Cinchino. Con una piedra planta, Pansage evoluciona a Simisage. Una piedra fuego para que Pansir evolucione en Simisir. Y una piedra agua para que Pampur evolucione en Simipur. Ahora tocó conseguir a Sosbok con sus diferentes versiones estacionales, al igual que a Deerling. Y aprovechando que era invierno, en la Twist Mountain conseguimos un Cryogonal. Y en la ruta 7 nos volvemos a encontrar con la viejecita, solo que en esta versión es Tornadus quien le está arruinando el clima. Salimos de su casa y nos encontramos con este Pokémon, así que volvemos a aplicar la estrategia de salir y entrar de la ruta 9 y una vez que comienza la tormenta empezamos a buscarlo. Ya que lo encontramos es momento de lanzarle nuestra Master Ball para así capturarlo. Con Tondorus y Tornadus en nuestro equipo visitamos el Santuario de la Abundancia, donde unos niños están discutiendo y nos dicen que cuando Tornadus y Tondorus hacen estragos por la región, llega Landorus a calmarlos. Y justamente esto es lo que pasa cuando interactuamos con el santuario. Aparece Landorus, a quien después de un par de intentos logramos atrapar.
Fuimos entonces a la cueva Mistralton, donde un viejito nos cuenta que hace muchos años hubo una guerra entre humanos que causó el incendio de un bosque. Para salvar a los Pokémon del bosque aparecieron 3 Pokémon de leyenda, Cobalion, Terrakion y Virizion, y el viejito piensa que uno de ellos puede estar en esa cueva. Y efectivamente, al final de la cueva nos encontramos con Cobalion, a quien enfrentamos y después de un rato logramos capturar. Y aprovechando que estamos en esa cueva, atrapamos un Axew. Después de ello viajamos al Camino Victoria, en donde nos enfrentamos contra Terrakion, quien resultó un poco más complicado de capturar, pero al final lo conseguimos. Finalmente, en lo profundo del bosque Pinwheel nos encontramos con Virizion, a quien también enfrentamos y también capturamos. Finalmente viajamos al Giant Chasm, donde la leyenda cuenta que hace muchos años cayó un meteorito con un Pokémon que devastó todo. Al llegar al cráter tenemos acceso a una cueva aún más profunda, en donde nos espera el mismísimo Kyurem, a quien enfrentamos y atrapamos sin mayor dificultad. Y ahora tocan los Pokémon de evento. Usando el mismo truco del DNS personalizado que usamos en la 4ª generación, conseguimos el Liberty Pass. Al llevarlo a los muelles de Ciudad Castelia, nos permite viajar a Liberty Garden, el cual ha sido tomado por el Team Plasma, pues ahí se encuentra Victini, un Pokémon que fue escondido en el faro hace 200 años, pues se cree que quien esté a su lado siempre alcanzará la victoria. Tras vencer al equipo Plasma, Victini nos pone a prueba para ver si somos dignos de él, y tras derrotarlo en una batalla Pokémon, lo capturamos. El siguiente Pokémon de evento que recibimos fue Keldeo, el cual recogimos en un centro Pokémon. De igual manera, a través de esta conexión a internet, recibimos al Pokémon mítico Meloetta. Ahora toca regresar durante un momento a Pokémon Platino, en donde recibimos un Celebi especial que viaja por el tiempo y un Raikou Shiny del trío legendario de Johto. Enviamos estos Pokémon a nuestra versión de Black, y al llevar a Celebi al edificio de Game Freak en Ciudad Castelia, nos damos cuenta que el niño que está ahí realmente es un Zorua, quien decide unirse a nuestro equipo. Luego viajamos al bosque Losnor con Raikou Shiny en nuestro equipo, y la mujer que vivía en el tráiler se pone hostil y nos ataca, presentándose primero como el Pokémon legendario Entei, pero tras atacarle nos damos cuenta que realmente es un Zoroark, a quien logramos capturar. Y ahora jugaremos Pokémon White 2. Para mí, este es uno de los mejores títulos de la franquicia. Desafortunadamente, solo lo jugaremos para conseguir el starter, en este caso Oshawott, y para el evento de Genesect que solamente repartieron para White y Black 2. Ya con estos Pokémon, tenemos que vencer a Cheren en su gimnasio para poder transferirlos a nuestra versión de Pokémon Black. Ahí hicimos un poco de crianza para conseguir Pokémon que nos faltaban, como los starters y los fósiles. Luego leveleamos para conseguir algunas etapas intermedias, y finalmente Oshawott evolucionó a Dewott y luego a Samurott. También conseguimos otro Keldeo vía Mystery Gift. Con Cobalion, Terrakion y Virizion lo llevamos al muro Fizirus. Ahí el viejito nos cuenta cómo estos 3 adoptaron a Keldeo después de que el bosque se quemara, y ahora que están todos juntos le enseñan a Keldeo el ataque Secret Sword. Luego lo pasamos a White 2 y detrás de la casa de Alder consigue su forma liberada. También aprovechamos y llevamos a Meloetta al café que está en Ciudad Castelia, donde recuerda el movimiento Relic Song. Ahora nos toca jugar Pokémon Dream Radar. En este juego puedes atrapar Pokémon utilizando la cámara de la 3DS. Y así es como conseguimos las formas Totem de Tornadus, Tondorus y Landorus. Finalmente enviamos todos estos Pokémon primero al Pokétraslador, luego al Pokémon Bank y por último al Pokémon Home, donde se unieron a nuestra Living Dex. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden darle like y suscribirse. También les dejo mi canal de Twitch donde hago todos estos retos en vivo. Bye.